Amigo y amiga, bienvenido y bienvenida a esta emisión de Día a Día Sin Barreras a través de Iscanal Televisión e Iscanal Radio y muy pronto a través de Radio Ouija. Le doy la más cordial de las bienvenidas en nombre de todo el equipo de producción de este programa y del mío propio. En esta oportunidad estaremos haciendo un análisis acerca de los 3 años de gobierno de Mauricio Funes. Para ello nos acompaña una mujer que tiene experiencia no solamente en el ámbito político, sino que también en el ámbito económico. Presento a Julia Evelyn Martínez. Ella es catedrática de Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Gracias por estar con nosotros y aceptar nuestra invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes y por permitirme compartir esta reflexión tan importante con toda la audiencia de Iscanal Televisión y Radio. Muchas gracias por la invitación. Empecemos hablando acerca de su experiencia. Para comenzar, quisiéramos saber, usted fue parte del gobierno de Mauricio Funes. ¿Es lo mismo verlo desde adentro que desde afuera? Cuéntenos esta experiencia. Bueno, depende. Es que es un poco... Voy a tratar de contestar a su pregunta sin recurrir como a lugares comunes, ¿verdad? Que se dice no es lo mismo estar adentro que verlo de afuera. Yo creo que es lo mismo. Uno entra a la función pública con grandes expectativas, con la aspiración de utilizar la autoridad o los recursos que están en el Estado al alcance para poder hacer esas grandes transformaciones que tanto necesita el pueblo salvadoreño para lograr su proceso de liberación en todos los ámbitos. Y de lo que se trata es que una vez que está cualquier persona, estamos en una función pública, la responsabilidad y el reto es no perder el rumbo. Es decir, no olvidarnos para qué llegamos ahí, por qué estamos ahí, ¿verdad? Muchas veces cuando se dice que es diferente estar adentro que afuera, es porque las personas cuando llegan ahí ven que hay demasiados compromisos políticos, hay compromisos sociales, hay otra forma de vivir, otro estatus, entonces dicen, es diferente. Y ya muchas veces se dan cuenta que esos compromisos, digamos, o esas presiones o ese entorno ya está en contra de las aspiraciones o de los grandes objetivos o los ideales con los que se llegaron. Sin embargo, yo se lo puedo asegurar por experiencia propia, que si uno llega a esos puestos y no pierde la perspectiva, no pierde digamos, esa utopía que uno tiene de transformación, se puede lograr muchísimo. Yo creo que en el ISDEMU, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, cuando yo estuve al frente, logré avanzar bastante en esos objetivos y en esas expectativas de transformación que tenía. Lamentablemente, lo que ocurre es que en el resto del gobierno, el mismo gobierno, no están, yo me he llegado a la conclusión que no están ahí para servir al pueblo o para servir al proceso de liberación y de transformación, sino que más bien están para lograr objetivos personales, objetivos partidarios o bien proyectos, digamos, muy particulares de mantenerse en el poder o que son otros proyectos que no coinciden con el pueblo. Entonces yo, en síntesis, en la pregunta que usted me hace, yo le diría que puede ser lo mismo. O sea, es lo mismo, pero todo eso va a depender de la persona y de cómo vea el gobierno. Si lo ve como una forma de servirse o como una forma de servir. ¿Qué ha pasado entonces en estos 3 años con la figura de Mauricio Funes primero como periodista, luego como periodista que asciende a la política y luego como una persona que asciende al poder, a la presidencia de la República? ¿Qué ha pasado entonces en estos 3 años? Ahí sí le puedo contestar, ya a partir del caso de Mauricio Funes, ahora nuestro presidente. Yo conocí a Mauricio Funes antes de que fuera presidente, no solo lo conocí en la UCA, como estudiante, cuando él era estudiante de letras. Después lo conocí como entrevistador, como un excelente periodista, ¿verdad? Muy crítico, con una capacidad de ver las cosas más allá de las simples apariencias y llegar, yo diría, como a la esencia de los problemas, de hacer las preguntas difíciles, de realmente mostrar un camino, una línea de investigación y en mi opinión, con un profundo deseo de transformación de la sociedad salvadoreña para convertirla en una sociedad más justa. Yo eso es lo que conocí de Mauricio Funes. Por eso cuando a mí me llaman
formar parte de este gobierno del presidente Funes, yo llegaba con las mejores expectativas, con la mejor voluntad de que si en este gobierno no se podía hacer esas transformaciones para una transición, ya sea más rápida o más lenta, hacia una sociedad diferente a esta, o sea, no se va, si él no lo hace, no se va a poder hacer. Yo debo confesar incluso que el 1 de junio del 2009, yo, al escuchar a Mauricio Funes presentando como su gran proyecto de gobierno y de nación y de desarrollo, yo no pude contener las lágrimas. Yo lloré escuchándolo ahí en la feria, feria de convenciones. Sin embargo, a medida que fueron pasando los meses, los semestres, el primer año, y bueno, yo estuve hasta los 18 meses, tuve 18 meses de ese gobierno, a mí esa expectativa poco a poco se me fue diluyendo. Y no solamente porque vi que en el tema de derechos de las mujeres y de igualdad de género, su voluntad política real no era la misma que la que manifestaba en sus discursos, ¿verdad? Con los cuales todavía habla sobre los derechos de la mujer, pero vi que no había voluntad real de hacerlo, realmente de lograr igualdad de género, sino que además porque vi la manera en cómo se empezó a gestionar este gobierno. Mauricio Funes alejado de la realidad, de los funcionarios y funcionarias. Y esto no lo estoy diciendo yo, sino que pueden preguntar a otros funcionarios y funcionarias que han sido ya sea destituidos, como en mi caso, o bien que han tenido que renunciar, como en el caso del doctor Héctor Dada Iresi. O sea, personas muy preparadas, personas con experiencia, con gran compromiso con el pueblo salvadoreño, pero que no eran, ni siquiera había reuniones con el presidente Funes. Más bien órdenes del presidente Funes a través del secretario técnico de la presidencia, decisiones que eran contrarias al espíritu de un gobierno de cambio y de un gobierno democrático. Y luego la forma también como ha tratado en público pero también en privado a los miembros del partido que le llevó al gobierno. Es decir, la cercanía con ciertos sectores empresariales que yo dudo mucho que estén preocupados por el desarrollo nacional y más bien están preocupados por cómo aumentan sus ganancias en el corto plazo, etcétera. O sea, las actitudes, su agenda, la manipulación del movimiento social, el alejamiento del movimiento social. Entonces, poco a poco a mí me fueron dando la pauta y ahora a estas alturas de los 3 años yo puedo decirle que Mauricio Funes llegó con un discurso y con una imagen que no se correspondía a la realidad, y que en ese sentido este gobierno está utilizando, es decir, manipulando las grandes esperanzas, los grandes objetivos de transformación y de liberación del pueblo salvadoreño, e incluso las grandes figuras que son íconos de la liberación del pueblo salvadoreño, como la figura de Monseñor Romero o la figura de los padres jesuitas, etcétera, y de tantos otros mártires, con fines estrictamente de avanzar hacia un proyecto personal en lo que a él corresponde, pero también de colaborar con un proyecto de grupos empresariales que no están pensando en el desarrollo nacional, sino que en su desarrollo sectorial. ¿Cómo podemos interpretar así brevemente, antes de ir a pausa, el desencanto a raíz también de estos comentarios que nos ha realizado en esta primera parte de Día a Día Sin Barreras? El desencanto generalizado. Generalizado, si yo tengo, gracias a mi trabajo en la UCA y a mi trabajo también, con las comunidades de diferentes territorios de El Salvador, con las organizaciones de mujeres de la base, ¿verdad? Yo he podido darme cuenta cómo se está poco a poco generalizando un sentimiento de frustración y un sentimiento casi también de indiferencia ante lo que sucede a nivel nacional y en el gobierno. La gente de manera peligrosa, yo siento en las comunidades están como perdiendo la utopía. Creen que como en este gobierno no se pudieron cambiar las cosas, entonces que no hay posibilidades de cambio. Y a mí esa es la principal manifestación que yo veo de este desencanto a nivel de los territorios y de las comunidades. Porque obviamente estamos hablando de comunidades, de sectores populares que no van a votar por la derecha.
que nunca van a dejar el proyecto histórico revolucionario de liberación del pueblo salvadoreño y de la clase trabajadora. Pero ven que si con este gobierno no se pudo, y por más que se ha tratado, entonces que va a ser bastante difícil que en otro gobierno se puedan hacer esos cambios. Y eso a mí me parece altamente peligroso. Julia Evelyn, tenemos que hacer nuestra primera pausa comercial, pero le invito a que nos acompañe a este corte comercial y que al volver podamos conversar acerca de las perspectivas económicas de estos 3 años y las proyecciones para los próximos que nos quedan. Sí, con gusto. Esto es Día a Día Sin Barreras, en esta ocasión un análisis de los 3 años de gobierno de Mauricio Funes. Ya volvemos.